Bueno, les damos a todos ustedes una cordial bienvenida a Crónicas de la Doctrina, este pequeño podcast o conversatorio que tenemos acerca de varios puntos de la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Nos acompañan, que se presenten ellos primero. Mi nombre es Kelvin Ordóñez. Y Salvador Bello. Y mi nombre es David Ortega. El tema de esta sesión será hablar sobre la misión, los maravillosos 2 años y lo que sigue después. Cuando empezamos a hablar de esta idea y de lo que queríamos hablar, una de las primeras cosas que queríamos mencionar era hablar sobre la obra misional. Y más dentro de la perspectiva de nosotros tres como misioneros retornados y que somos prácticamente de diferentes generaciones. Bueno, muchachos, yo tengo una pregunta. ¿Qué piensan ustedes acerca de los misioneros retornados que continúan dentro de las sendas del convenio y se mantienen firmes? ¿Por qué creen que se mantienen así de firmes? Pienso de que es el motivo. Realmente, en lo personal, el motivo que me mantuvo estar dentro de la iglesia fue que encontré la paz que tal vez no tenía en mi casa. O la paz que en ningún otro lugar puedo encontrar sino en la iglesia. Entonces, creo que el motivo es muy importante. Entonces, cuando nosotros permanecemos dentro del convenio es porque constantemente estamos recordando ese propósito y también recordando quiénes llegamos a ser dentro de la misión. Porque realmente si no vamos con un propósito a la misión, si no sabemos qué queremos ser o qué queremos cambiar, cuando regresemos pues no vamos a hacer nada y vamos a seguir siendo los mismos. Pero cuando comenzamos a vivir lo que aprendimos o lo que llegamos a hacer dentro de la misión, esa es una de las cosas que nos ayuda a mantenernos dentro de la iglesia. Creo que tiene que ver con el nivel de conversión que uno logra obtener dentro de la iglesia. Bueno, no dentro de la iglesia, perdón, al ser misionero. Porque, miren, generalmente, siempre que hablamos de la sección 18 del Doctrina del Convenio, siempre decimos que el valor de la alma es grande a la vista de Dios. Y si sucede que, aunque fuera una sola alma, y no estoy citando textualmente, pero a mí me enseñó un líder de zona que esto es mi alma, mi conversión, el proceso por el cual también yo paso al ir incorporando esos principios que yo fui enseñando. Si bien es cierto, tal vez lo enseñé una y otra vez, eso caló en mí. También es recordar los convenios que hice en el templo, el poder seguir viviendo la ley de consagración, el poder seguir tratando de ayudar a mi prójimo de cualquier manera posible, porque una vez que regresamos es inevitable, por así decirlo, de que nos den un llamamiento, nos den una asignación. Entonces eso también ayuda a poder mantener el mismo grado o subir de nivel en cuanto a la espiritualidad y a la conversión que uno tiene. Creo que tiene que ver eso, la conversión. Bueno, yo pienso que aquellos misioneros retornados que continúan dentro de las sendas de los convenios es por el hecho de que, bien, tienen una conversión, ya sea antes, durante o después de pasar su servicio misional. Pero más que todo, se debe, para mí, de cosas pequeñas y sencillas. Yo recuerdo de que al leer el libro El Milagro del Perdón de Spencer W. Kimball, hay un capítulo, específicamente el 8, que habla acerca del pensamiento. Y me gustó mucho, ya que él habla de que todo comienza con el pensamiento. Si nosotros mantenemos nuestro pensamiento con la doctrina de la iglesia, ese pensamiento se va a convertir en acciones. Y esas acciones nos van a mantener se van a crear en hábitos y nos van a mantener dentro del evangelio. Entonces, si nosotros nos mantenemos enfocados dentro de los convenios que hemos hecho, de los pactos pues, que hemos hecho ante el Señor, y mantenemos eso constantemente en nuestra mente y tratamos de mantener nuestros pensamientos dirigidos al Señor, va a ser más fácil mantenernos dentro de la senda del convenio. Es algo muy personal. Cierto. Es más, también me estaba acordando, tal vez han visto este video en redes sociales de un almirante de una flota, de la flota de Estados Unidos, no sé de dónde,
Pero él dice, si quieres cambiar tu vida, levántate cada día temprano y arregla tu cama. Y viene en línea con lo que vos estás diciendo. Es los hábitos que uno va formando. O sea, si yo me levanto a las 6 de la mañana, ¿qué me levanto a hacer? ¿Qué es lo primero que hago? ¿Me arrodillo y oro? ¿O me levanto y me vuelvo a quedar dormido? Me levanto y además de orar, luego de orar, leo la escritura. O me levanto, veo qué hora es, me vuelvo a dormir y me levanto más tarde y vuelvo a revisar el reloj y me vuelvo a quedar dormido. Entonces creo que son los hábitos que uno trae de la misión los que le permiten mantener ese nivel de espiritualidad. Es como, para mí, algo que a mí siempre me inculqué o lo tomé como un hábito era la conferencia general. Para mí la conferencia general es las 2 sesiones, o sea, son los 2 días, es sábado y domingo. Es sábado por la mañana, sábado por la tarde, y cuando estaba la sesión del sacerdocio, era la sesión del sacerdocio. Y el domingo por la mañana, domingo por la tarde. Yo no consigo porque es un compromiso que yo hice conmigo mismo, de que yo no iba a perderme ninguna sesión de la conferencia general. Entonces creo que eso es algo que traje conmigo y que me ha ayudado a mantenerme más pendiente de los convenios que he hecho. Perfecto. Ahora, muchachos, ¿qué piensan ustedes de aquellos misioneros retornados que se vuelven pasivos posterior a cumplir la obra misional? Yo creo que tiene que ver con el hecho de que, bueno, ya fueron 24 o 18 meses los que hayan sido, que yo cumplí, y ahora mi ritmo de vida va a cambiar, porque ahora estoy trabajando, ahora voy a estudiar, si empiezo a estudiar, o voy a empezar a trabajar, si empiezo a trabajar. Entonces ya no tengo la misma capacidad, por así decirlo, de mantenerme enfocado en una cosa. O sea, ya ahora me levanto, de nuevo volviendo al horario misional, me levanto a las 6 de la mañana, es para alistarme, desayuno y salgo después al trabajo o a la universidad. Tal vez no me va a dar tiempo de leer las escrituras durante el día, y el problema no es que no tengas tiempo de leer la escritura, es que no hay el tiempo para leerla. Porque después te justifica en el hecho de que ya no tengo tiempo, ya no puedo hacerlo, ya no tengo tiempo para esto, si no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la escritura, no tengo tiempo para un llamamiento, no tengo tiempo para servir. Así lo veo yo. Pienso que uno de los problemas en que caemos es que todo lo volvemos una rutina. Comenzamos a hacer las cosas mecánicamente. En un discurso del elder Uchtdorf, que se llama "Están durmiendo durante la restauración", él dice algo de que a veces nosotros, aún el servicio dentro de la iglesia puede convertirse en mecánico y no lo estamos haciendo de corazón. Y esas cosas influyen realmente, porque no estamos sirviendo a las personas porque realmente queremos, sino porque solo tenemos la asignación y ya. Entonces no tenemos un propósito, no contamos con un propósito cuando servimos dentro de la iglesia. Y es ahí donde nos volvemos pasivos, porque simplemente pensamos, a las 6 tengo una reunión, voy a la reunión y se acabó. Después de la reunión y ya no hacemos nada más, no pensamos en las personas, no pensamos en nuestro propio bienestar espiritual. Entonces el caer en una rutina es uno de los grandes problemas que nos puede volver a nosotros pasivos dentro del evangelio. Sí, el problema en sí, la rutina no es mala, sino qué clase de rutina es la que estamos llevando. Porque bien podemos crear la rutina de levantarnos temprano y hacer nuestras oraciones personales, leer las escrituras, y genial. De hecho, un libro llamado Así como el hombre piensa, de James Allen, él menciona el poder continúa, ¿verdad?, con el poder de la mente, pero esto al crear también hábitos. Y estos hábitos que son rutinas, que son buenos, eso nos ayudan. Pero está el caso como lo que estabas diciendo, Kelvin, de que muchas veces, ya sean retornados o no retornados, miembros de la iglesia cumplen sus deberes de forma mecánica sin pensar realmente en lo que están haciendo. Y es lo mismo que pasó con Caín y Abel. Ambos ofrecieron un sacrificio, pero Abel lo hizo de corazón, mientras que Caín lo hizo de forma mecánica, simplemente por hacerlo. Y es ahí donde cayó en el error. Ambos hicieron ofrenda, pero
lo que el Señor ve no simplemente son los actos, sino el corazón. O sea, el Señor te juzga, o nuestro estado de aprobación es juzgado mediante no solamente las acciones, pensamientos, sino que un conjunto de cosas que el Señor ve, que por eso Él es el único juez, porque Él va a ver cómo nos va a juzgar, pero depende de nosotros, todo nuestro ser, cómo nos vayamos a desempeñar. De hecho, continuando, porque es un tema que me gusta mucho, el tema de lo que nosotros pensamos, el presidente Boyka Packer mencionó que nuestra mente es como una obra de teatro, y que nosotros somos los que ponemos a los actores a actuar. Pero en el momento en que nosotros dejamos el escenario vacío, todos esos pensamientos oscuros del hombre natural, que nacemos siendo hombres naturales, van a entrar en acción. Entonces, nuestro propósito para mantenernos activos es mantener nuestros pensamientos constantes al Señor, día y noche. Ahora, no se malinterprete, no estamos diciendo que se metan a un convento, ¿verdad? No estamos hablando de eso. La consagración implica, obviamente, poder concentrar nuestro enfoque en servir de la manera en que el Señor lo haría. No le voy a quitar mérito al hecho de que se nos ha enseñado que debemos de buscar la mejor educación, debemos de trabajar, debemos de formar familia, pero eso no quita el hecho de que debamos servir al Señor. O sea, van de la mano. Si yo quiero tener una buena educación y yo sirvo al Señor, yo voy a tener oportunidades para poder obtener una buena educación. Si yo quiero obtener un buen trabajo y sirvo al Señor, y cuando me refiero al Señor es dentro en mi capacidad de miembro de la iglesia, yo voy a tener oportunidades para poder tener una mejor educación, un mejor trabajo, formar una familia. Pareciera increíble, pero ¿a qué se debe esto? Como Salvador estaba diciendo, el hombre natural. Simplemente nos estamos despojando de eso, de nuestro ego, de nuestro hombre natural que dice, pero ¿para qué? Y más bien decimos, Señor, ayúdame a poder ser un instrumento en tus manos. Y eso, que al nosotros permitir que Él tome la rienda, que Él tome el control, como escuchamos en una conferencia general reciente, que Él sea el autor de nuestras vidas, eso permite que Él nos bendiga. Y debemos hacerlo con esa mira, el poder servirle a Él, no por recibir la bendición, pero saber que estamos contribuyendo a la obra de salvación. Eso me quedé con eso. Es encontrar un propósito y un balance en las cosas, porque al final podemos perder el enfoque de servir al Señor porque estoy estudiando, o puedo perder el enfoque de mis estudios porque estoy sirviendo en la iglesia. Entonces, lo importante para no volverse pasivo dentro de la iglesia es encontrar un equilibrio, un balance entre todas las cosas. Porque como decía Salvador, no es mala una rutina, pero a veces es mala cuando perdemos el enfoque y el propósito en sí del por qué hacemos las cosas. Excelente. Bueno, ahora, ¿qué pensamos? ¿Qué piensan, muchachos, de aquellos misioneros retornados que simplemente se inactivan, que pierden la senda de los convenios? Ya cumplí mis 24 meses, ya hice lo que tenía que hacer. Yo lo he escuchado un sinnúmero de veces de misioneros retornados. Yo ya hice lo que tenía que hacer, ya hice lo que se esperaba de mí, no tengo otra mayor responsabilidad. Ahora yo tengo que vivir mi vida. Y entonces, cuando le escuché eso por primera vez me quedé anonadado. Me quedé anonadado porque dije, ¿y entonces? Después de la misión, si ya hice 24 meses, ya me puedo dar la libre. Y no es así. Esos 24, 18 meses es su capacitación. Es la capacitación que recibimos todos para después para continuar una vida de servicio. Por algo hablamos de los 2 mejores años de nuestras vidas, derechos reservados, ¿verdad? Es porque toda la instrucción que recibimos en ese momento es algo que no vamos a volver a ver en otro momento. No lo vamos a poder ver porque nuestro tren de vida cambia.
Entonces, eso que traemos con nosotros, deberíamos de traerlo y aplicarlo a nuestra vida regular. Pero es más fácil decir, ya terminé, esto fue todo, y mejor ya busco qué hacer yo con mi vida. Sí, pienso en experiencia personal de que pasa de que, bueno, ya hice todo lo que tenía que hacer y ya no quiero seguir sirviendo dentro de la iglesia. O pasa con algunos misioneros de que los regresan antes, no cumplen sus 24 meses. Y en experiencia personal, creo que la pregunta que yo me hice fue, ¿realmente puedo seguir sirviendo al Señor? Y una de las cosas que me ayudó a poder saber de que sí puedo seguir sirviendo al Señor es de que realmente el Señor no va a tomar, por decirlo así, tanto en cuenta el error que cometí, sino de qué manera me estoy arrepintiendo todos los días y qué es lo que puedo llegar a hacer en un futuro. Entonces, a veces nosotros nos dejamos envolver mucho en el hecho de que fracasé, no hice bien las cosas, o ya lo hice todo y no tengo nada más que hacer. Entonces nos enfrascamos en nuestra propia burbuja y no queremos salir más de ahí. O simplemente, haciendo alegorías de esto, es el hoyo. El hoyo es tan profundo, ya dejé de hacer tanto, ya me alejé tanto, que no hay posibilidad para mí, cuando realmente no es el caso. El de Holland dijo una vez de que no podemos pensar que el hoyo en el que nos encontramos es tan profundo que no podamos encontrar la luz al final del camino. Siempre va a haber una salida, pero todo empieza en el que yo quiera hacerlo. Lo que pasa a veces es de que decido no hacerlo. Hablando de esto, yo decido ya no hacer algo, ya decido, bueno, voy a faltar este domingo porque tengo algo que hacer. Ya dejaste de llegar un domingo. Entonces, hablando de los hábitos, retomando lo de los hábitos, hay hábitos buenos que se vuelven rutinas buenas, ya hay hábitos malos que obviamente se va a volver algo que nos va a hundir, por así decirlo. En este caso, falté un domingo, dejé de orar, dejé de leer la escritura, las cosas pequeñas y sencillas, ya no participo de la Santa Cena, ya no leo, ya no estoy leyendo ni siquiera las palabras de los profetas, ni siquiera escuchándolas con la tecnología que tenemos hoy. Entonces, una cosa lleva a otra. Perfecto. De hecho, me llama mucho la atención de que el punto 2, que hablamos de misioneros retornados que son pasivos, realmente están dentro de la senda que lleva a los retornados que se inactivan. Es un paso previo. De hecho, en la actualidad todavía existen los ídolos y los dioses para nosotros. Sí. ¿En qué sentido? El presidente Brigham Young mencionó que para él lo mismo es ver a una persona enfocarse en su trabajo, enfocarse en conseguir dinero, enfocarse en otro tipo de cosas, tanto vehículos, casas, paseos, deportes. Es lo mismo que ver a un hombre adorar a una imagen de latón. Porque es el enfoque. Creo que es algo que hemos mencionado mucho en esta sesión. Y es el hecho de que el enfoque es lo primordial. Es lo mismo con los lentes. Cuando nos ponemos con los lentes correctos, el enfoque correcto, vamos a ver de una forma nítida y de una forma correcta. Ahora, nosotros vamos a cosechar lo que hemos sembrado. No vamos, es locura de que si sembramos trigo vamos a cosechar manzanas. Entonces no vamos a pretender de que incumpliendo los mandamientos y los convenios que hemos hecho vamos a recibir bendiciones y estar bien dentro de las sendas del evangelio. Es algo que simplemente no es lógico. Es la historia de Ley y la barra de hierro y el árbol. Simplemente soltamos la barra porque decimos, ya no necesito estar aferrado a ella porque yo ya sé caminar. Pero realmente cuando nos alejamos de la barra de hierro, perdemos nuestra guía y perdemos el enfoque porque comenzamos a ver al edificio grande y espacioso. Entonces,
comenzamos a desenfocarnos tanto del Evangelio que ya no nos parece claro. Y decimos nosotros, dentro de nosotros mismos, que ya no entendemos el Evangelio. O que ya lo entendemos y es suficiente, como dicen las Escrituras. Entonces, todo depende del deseo que nosotros tengamos de querer seguir o no dentro del Evangelio. Por eso dice la sección 4 en el versículo 3, de modo que si tenéis deseos de servir a Dios, sois llamados a la obra. Y siempre, ya sabemos, la sección 4 es la sección misional. Entonces, el versículo 3 es claro, de modo que si tenéis deseos de servir, y ahí está el deseo, el enfoque que yo tengo con respecto a Dios, con respecto a su obra, con respecto a la iglesia. Y no me refiero a la iglesia solamente como organización. Soy llamado a la obra. Llámese obra misional, llámese obra por los muertos, llámese obra por poder ayudar a nuestro prójimo, al que al final lo envuelve todo. Solo es que si está ese deseo, no debería de perderse. Pasamos de ser hacedores a oidores de la palabra. Porque como ya lo sé, ya lo hice, entonces ahora paso del otro lado. Y al mismo tiempo, si bien es cierto, no lo sabes todo. Aunque muchas veces hemos pecado, tal vez algunos misioneros retornados, de pensar de que lo sabemos todo. No es una justificación. Venir y pensar, venir y pensar, ya me enseñaron, yo ya enseñé lo que ellos mismos enseñan. ¿Qué más voy a aprender? No es cierto. Miremos bien las palabras de los profetas y apóstoles hoy en día. Nos repiten las mismas cosas una y otra vez. Y si lo están repitiendo una y otra vez, ¿quiénes somos nosotros para pensar que no necesitamos oír más de eso? Porque en alguna pequeña medida estamos fallando en eso que ellos nos están diciendo. Muy interesante lo que están diciendo, de que hay muchos misioneros, y no solamente misioneros retornados, sino miembros que caen en el grave error de pensar de que conocen mucho de la doctrina del Evangelio y que quizás no necesitan aprender tanto de otras personas porque ya lo saben. Y de hecho, mientras presté servicio misional, me encontré con un misionero que inactivo. Ya había pasado varios años de que él ya había terminado su misión y él se inactivó. Hablamos con él, nos presentó nuestro líder misional a él y simplemente él nos abrió las puertas de su casa y nos dijo: élderes, bienvenidos, y son valientes ustedes, porque lo que ustedes me van a decir, yo ya lo sé y simplemente estoy haciendo las cosas con pleno conocimiento de lo que estoy haciendo. Ahora, el presidente Dailen H. Oaks mencionó en un discurso pronunciado en BYU, no recuerdo qué año, pero él hablaba de que podemos caer en el grave error que pecar por nuestras debilidades. Bueno, pecamos por nuestras debilidades porque Satanás nos ataca ahí. Pero también Satanás nos llega a atacar por nuestras fortalezas. Oh, sí. Entonces, y es más difícil ver esos errores nuestros en fortalezas porque reconocemos, podríamos decir un poco más fácil, las debilidades. Pero como son nuestras fortalezas, decimos no. Y ahí es donde nos puede atacar Satanás y hacernos caer como Aquiles. Así de fácil, como el talón de Aquiles. Mira, algo que yo, a lo que me quiero remitir también con esto, hablando de ser misionero, de lo que implica ser misionero, de los maravillosos 2 años que son, lo que pasa el antes, durante y después. Me remito a lo siguiente: el evangelio es sencillo. Es tan sencillo enseñarlo, es tan sencillo, empezando por aprenderlo, es tan sencillo aprenderlo, y se vuelve sencillo enseñarlo siempre y cuando lo apliques, y se vuelve sencillo vivirlo siempre y cuando te mantengas constante en eso, Hablando del Elder Oaks, esto lo citó el Elder Gary Stevenson en la última conferencia. En el Evangelio de Jesucristo se nos enseñan muchas cosas pequeñas y sencillas. Óigase bien, pequeñas y sencillas,
no grandes y complicadas. Necesitamos que se nos recuerde que estas cosas aparentemente pequeñas y sencillas a lo largo de un periodo de tiempo significativo hacen que se realicen grandes cosas. Lo mismo es con las cosas que dejamos de hacer, pequeñas y sencillas, pueden hacer que con el tiempo se vuelvan en cosas terribles. Todos debemos esforzarnos por mantener sencillo el evangelio en nuestra vida, nuestra familia, nuestras clases y quórums, nuestros barrios y estacas. El elder Stevenson, el tema de ese discurso fue simplemente hermoso, hermosamente sencillo. Entre más lo simplifiquemos de alguna manera, los principios que hemos aprendido y los apliquemos de manera sencilla, se va a hacer más fácil vivirlo. Porque, ¿qué es lo que la consecuencia? Hemos hablado, lo veo desde 3 grados de misioneros retornados, por así decirlo. O incluso hay 3 grados de miembros, aquellos que están completamente convertidos, los que todavía les está faltando y los que de alguna manera se inactivan, ¿verdad? ¿Y a dónde quiero ir yo? ¿Cuál quiero que sea mi posición ante el Señor? ¿Es lo sencillo y fácil que después se vuelve complicado? ¿O lo sencillo y bueno que sé que puede ayudarme a crecer? Pienso de que una de las cosas es dominar lo básico, por decirlo de cierta manera, o nosotros complicamos el Evangelio de Jesucristo. Porque, seamos honestos, yo que estoy en clase de construcción, las cosas son muy sencillas cuando el profesor le explica. Pero cuando yo las quiero hacer, yo las complico todas y me enredo, me frustro, me estreso y se cae la casa. Y después digo, ya no quiero seguir haciéndolo. Pasa mucho entonces con el Evangelio. Ajá. Los enseñan muy sencillo: fe y arrepentimiento, bautismo, el Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. Se escucha muy sencillo, pero yo quiero hacerlo más complicado porque digo de que lo voy a adaptar a mi vida, y como mi vida es complicada, adapto el Evangelio a eso. Entonces comienzo a llegar a lugares donde no debo ir, comienzo a buscar en lugares donde tal vez no debo estar buscando, y vengo y lo complico todo, y cuando veo que no lo puedo dominar, me estreso y lo dejo. Y es ahí donde tal vez llega la inactividad, porque ya no puedo controlar las cosas. Hablando de que el Evangelio es sencillo, hay un término que siempre me llamó la atención, que se ha utilizado, imagino que ustedes, hermanos, en sus unidades, en sus barrios, en sus ramas, han escuchado en algún momento quizá, es el término de los misterios de Dios. Creo que muchas personas llegan a confundirse y pensar de que el Señor tiene misterios, de que Él nos revela las cosas. Pero el Evangelio, como bien David mencionó y Kelvin también, es sencillo, es fácil, nosotros lo complicamos. En el caso de los misterios de Dios, es para nosotros un misterio la ley del diezmo si no la cumplimos. Para nosotros es un misterio la ley del ayuno si no ayunamos. No vamos a comprender las leyes y los convenios si no los cumplimos. Ahí es donde se remite el concepto de los misterios de Dios. No porque estén escondidos, simplemente porque nosotros no nos allegamos a ellos. El tema es muy amplio en sí, porque las experiencias son muchas. Los que nos estén escuchando van a decir yo tengo una experiencia, otros van a decir yo tengo otra, pero al final nosotros debemos analizar también nuestra propia vida y cómo estamos nosotros, de qué manera estamos viviendo el Evangelio. Y creo que ese es uno de los propósitos principales por cual hablamos esto. Si bien nos referimos solo a misioneros, creo que esto abarca en general a todo miembro de la iglesia, y podremos continuar este tema tal vez más adelante.